Buenos días, ¿se escuchan? Buenos días, muchas gracias a quienes están presentes en esta conversación, esta charla sobre nociones básicas de la gestión editorial como parte de la programación de la Filben 2022. La idea que me ha traído, me ha movido a preparar esta charla junto con la organización de la feria es la de compartir en la medida de lo posible por esta vía una serie de ideas, de nociones que el trabajo en el oficio de edición, de editor, no solo de libros, sino en general de producción, edición de publicaciones, he podido ir fijando, he podido ir definiendo para orientar tanto mi trabajo en el día a día, en el ejercicio profesional, como la formación, la capacitación en el ambiente universitario y en contextos laborales en los que siempre es necesario volver a revisar todo lo que pensamos acerca del proceso editorial, sobre todo revisar de qué manera trabajamos y cuando hacemos esto nos damos cuenta de que en términos generales es muy importante aprender a tener una noción profesional, formal, sistemática de qué es eso que llamamos edición y sobre todo a qué nos referimos cuando hablamos de gestión editorial. Y por ahí quiero comenzar. Yo prefiero hablar de gestión editorial más que de edición o proceso de edición, porque cuando usamos la palabra gestión, estamos ya dando a entender que nos estamos enfrentando a unos procesos o a un proceso que necesita ser conducido, dirigido y por lo tanto orientado por alguien o por un equipo, pero es muy importante no perder de vista esto para efectos prácticos y vamos a ver por qué. En primer lugar, la gestión implica resolver problemas. Y la gestión de esos problemas, a su vez, implica tener una idea clara de cuál es el tipo de aspectos que una vez que tenemos que enfrentar o tenemos que resolver, pueden estar involucrándose o implicándose unos con otros, para decirlo de otra manera. Si yo pienso que tengo que imprimir un libro bajo determinadas condiciones y de determinadas características, yo tengo que revisar hacia atrás todo lo que se supone que tiene que estar listo, que tiene que estar resuelto para que la impresión sea la mejor posible. ¿Por qué lo digo de esta manera? Con algo que parece tan evidente. Imprimir un libro es entregarlo a una imprenta. Suele pensarse eso. Y hay alguien responsable de hacer un enlace con la imprenta. Pero imprimir un libro implica haber resuelto, decía, una serie de aspectos de orden técnico que cometeríamos errores, o mejor dicho, incurriríamos en problemas o tal vez en pérdidas si fuese justo en el momento de estar en la imprenta cuando nos diéramos cuenta de que se han cometido algunos errores o que nos hemos saltado algunas fallas. Y lo puedo decir rápidamente. Para llevar un archivo digital en el formato PDF a una imprenta, para enviarlo a una imprenta y que la imprenta trabaje con él, estamos pensando en un libro impreso, hay un detalle. Ese documento, si es un libro a color, tiene que estar trabajado en el formato o en el código CMYK. No puede estar en el formato RGB. El formato o el código RGB es para publicaciones electrónicas. El formato para las artes gráficas, para imprimir, es CMYK. Si vamos a hacer una impresión offset. Digo esto rápidamente, que es del dominio, digamos, común de cualquier persona que trabaje en edición, porque pareciera ser un detalle, decía obvio, pareciera que nadie envía a una imprenta un PDF para imprimir en offset como si fuese a publicarlo, como si fuese simplemente a colgar un PDF, como si fuese a hacer una publicación electrónica. Sin embargo, la experiencia demuestra que esto ocurre mucho. Como productor editorial privado, independiente, yo me he encontrado con que algunas personas
no solamente particulares, a veces son instituciones, fundaciones, están trabajando en la producción de una publicación y nadie se ha dado cuenta de que han terminado y tienen listo un arte final en el formato PDF en el que no se ha tomado la previsión de revisar si eso efectivamente va a poder ser impreso, si eso efectivamente está en CMYK y no en RGB. Por eso comienzo por aquí, por un aspecto que parece mínimo y que todo el mundo en el ámbito de la gestión editorial, en este trabajo, en este medio, daría por sentado. Eso es simplemente para decir que no podemos dar nada por sentado. Y para ir hacia atrás, nos estamos imaginando que vamos a ir a la imprenta, pero tenemos entonces que tratar de pensar qué se hace antes de que un libro llegue a la imprenta. Y esto me va a permitir también diferenciar dos niveles de lo que llamamos gestión editorial, o dos registros, o dos líneas de trabajo. La que se refiere propiamente a producir una publicación desde el punto de vista de todos los detalles y de todas las previsiones de orden técnico que hay que tomar. Y la que se refiere a las decisiones que se toman y a las orientaciones que se le da a este trabajo. Esas son dos, podríamos decir así, las dos alas del proceso de edición. Es decir, si la gestión editorial fuese un ave que volara, una ala es la conceptualización, la orientación del trabajo con respecto a unos propósitos, a unos fines y a unos objetivos, y la otra ala es la ejecución en términos concretos para materializar ese resultado. Esto nos permite entonces ir a un planteamiento que considero importante para aproximarnos de forma más rigurosa, pero quiero advertir que también de una forma intuitiva, empírica, a las nociones generales de la gestión editorial, que no quería empezarlo sin poner de relieve un problema técnico que prácticamente se considera cotidiano. Cuando hablamos de gestión editorial, yo me voy a enfocar en el libro, en la noción de libro, sin que esto sea restrictivo. Lo que voy a decir vale para cualquier tipo de publicación, impresa o no. Yo creo que es importante tomar en cuenta que un libro existe como idea, existe como concepto, existe como proceso, existe como producto y existe como oferta. Podríamos decir que son 5 grandes momentos de la gestión editorial que hacen posible que el libro no solo exista, no solo efectivamente ocupe un lugar en el espacio-tiempo en el que estamos, sino que además sea accesible realmente para la gente, que de verdad el libro pueda circular. Ahora, aquí es importante hacer algunas precisiones. No hay libros sin ideas en el sentido y en la medida en que cada vez que alguien se pone a hacer un libro o alguien echa a andar un concepto, un proyecto editorial, es porque tuvo una idea. Hay mucha gente todo el tiempo, en todas partes, que siempre está pensando en cosas que quisiera que fuesen libros. Pero cuando digo están pensando en cosas que quisieran que fuesen libros, justamente estoy llamando la atención sobre el hecho de que tener una idea no es suficiente para tener un libro y que una idea no es un libro, de la misma manera que cuando tenemos, por ejemplo, uno de estos muñequitos de madera articulados que usan los dibujantes para tener una referencia a la hora de construir, dibujar una figura, sabemos que ese muñequito no es un cuerpo, ese muñequito articulado no es ya por sí solo un personaje de un cómic, por ejemplo, pero ese muñequito fija una serie de características internas de la anatomía de la figura humana que permiten que guiándome por ellas, yo pueda dibujar y construir un personaje
que vamos a pensar es un personaje humano. Pero ese muñeco, ese objeto que yo utilizo, que es un esquema, porque evidentemente ese muñeco no representa o no muestra la anatomía en toda su complejidad. Digo que es un esquema porque lo que hace es simplificar toda la complejidad de la anatomía en unos pocos elementos que están articulados de tal manera que ese modelo de madera yo puedo manipularlo para que, por ejemplo, pueda reproducir todas las posturas humanas posibles, todas las contorsiones, todas las flexiones. De esa misma manera podemos pensar en la relación entre el libro y la idea. La idea hace posible que yo le dé forma a un libro, pero además de darle forma a un libro, yo tengo que darle cuerpo al libro. Tengo que hacer que concretamente exista como tal. Antes, habríamos dicho, tengo que materializar el libro, pero en el mundo en el que nos movemos ahora, el libro ha ido a un proceso de desmaterialización, es una forma de verlo, que bueno, no se traduce simplemente o solamente en los formatos electrónicos de libros que se pueden leer en dispositivos electrónicos, sino que hemos llegado al punto de que un libro puede también tener la forma o presentarse en el marco de un portal digital. Es decir, nosotros podemos llegar incluso a pensar que en definitiva, con lo que se va a encontrar la gente es con un portal y ese portal perfectamente puede ser el libro que les estamos ofreciendo. Por esa razón, es tan importante siempre volver a pensar en lo que consideramos que son nociones básicas de la gestión editorial. Entonces, estamos de acuerdo en general que no hay libros sin ideas, pero una idea no es suficiente para tener un libro. Sin embargo, es fundamental porque la idea nos permite imaginar. No deberíamos empezar a trabajar en el desarrollo de ningún proyecto editorial si primero no hacemos un esfuerzo por imaginar esa publicación. Imaginar esa publicación pasa por establecer unas mínimas características, darle un aspecto visible, tangible. Pero una vez que tenemos eso claro, necesitamos traducir eso en un concepto. Por lo que decía, el libro existe como idea, existe como concepto. De la idea que tenemos necesitamos pasar al concepto. El concepto, para decirlo de la forma más ruda, más elemental, más empírica posible, el concepto es un documento escrito. Siempre debería ser escrito. Y con esto quiero llamar la atención sobre el hecho de que cuando trabajamos en gestión de procesos editoriales, tendríamos que acostumbrarnos a construir no solamente flujos visibles de trabajo, sino a construir documentos de trabajo que nos van a dar siempre la orientación más clara posible acerca de qué era eso que queríamos cuando empezamos a trabajar, porque en el desarrollo de proyectos editoriales es fácil extraviarse y a veces regresar para atrás, desandar el camino para tratar de recuperar la idea original. Nos vamos a encontrar con el problema de que hace mucho tiempo que salimos del plano de las ideas y nos estamos moviendo en el plano de la producción, que es muy exigente y en la que el margen posible de error suele ser alto y el precio probable de equivocación puede ser catastrófico. Entonces, el concepto, decía, es un documento escrito. Es un documento escrito en el que vamos a fijar. Creo que esa palabra, ese verbo es importante. Vamos a fijar unas características y unas cualidades que esperamos que se expresen plenamente, que estén realizadas en lo que queremos entregarle a la gente. ¿Y por qué hablo de características y de cualidades? Porque un libro es
un contenido. Creo que eso es muy claro, como la Biblia, que la Biblia es la palabra, pero la Biblia también es el libro que está en una mesa, en una casa. Y con esto lo que quiero llamar es la atención es sobre una distinción que felizmente no hacemos normalmente, sino en términos técnicos. Estamos obligados a hacerla quienes hacemos libros. ¿Por qué digo que felizmente no la hacemos normalmente, sino en términos técnicos? Bueno, porque creo que la humanidad ganó mucho al transmutar o consustanciar el objeto tangible, mecánico, que llamamos libro, con el contenido. Es decir, la valoración y a veces la revelación. Incluso, ¿por qué no? A veces hasta la superstición con respecto a los libros tiene que ver con la carga cultural, con la carga valorativa que tiene el libro. Es decir, la gente entiende que un libro es algo muy valioso. La gente no piensa en el libro como un artefacto, como un aparato, pero el libro es un aparato, es un artefacto que hasta ahora ha sido un artefacto mecánico que tiene unas características funcionales y que es importantísimo poderlas cuidar. Entre otras cosas, no cuidar las características materiales, funcionales del libro, puede traer como consecuencia que cuando abramos el libro las hojas se desprendan y caigan al piso, que es algo que creo que a más de una persona le ha ocurrido. O que el libro se le quiebre por el lomo y ya tú no sepas qué hacer con eso, porque se ha quebrado. A eso nos referimos cuando hablamos de las características de un libro. Insisto en que voy a seguir hablando del libro por una razón, digamos, de orden práctico, expositivo. Entonces nosotros tenemos que decidir cómo va a ser ese libro y eso tenemos que fijarlo por escrito. Entonces, cuando hablamos de concepto, estamos hablando, decía, de estas cualidades materiales, estas cualidades, vamos a llamarlas así, estas cualidades físicas que son de orden estructural y funcional. De orden estructural porque evidentemente un libro está ensamblado, está construido de una cierta manera. Un libro puede tener o no una tapadura. Un libro puede tener o no unas guardas. Un libro puede tener o no una sobrecubierta. Un libro puede tener un lomo cuadrado o un lomo redondo. Si un libro es de tapadura, no puede tener, digamos, su encuadernación tendría que preverse de otra manera. Y así, si nosotros hiciéramos una lista de las características de un libro, de cada punto de esa lista, de cada ítem, seguramente se van a derivar unas flechitas y vamos a terminar teniendo una suerte de flujograma en la que nos vamos a dar cuenta de que el libro es una maraña muy compleja de elementos que obligan a tomar previsiones y decisiones. ¿Qué otras cosas podemos mencionar rápidamente acerca de las características del libro? Un asunto importantísimo, tener claro las características del libro es lo que nos va a permitir también poder prever y planificar mejor los recursos financieros o presupuestarios con los que trabajamos. ¿Por qué? Porque dependiendo de esas características, nosotros podemos hacer rendir más o menos nuestros recursos o nos vemos obligadas y obligados a buscar unos recursos con los que no contamos. Esto no es otra cosa más que decir que en un proyecto editorial el concepto es el que nos da la previsión de cuántos pueden ser los costos, de qué tipo de recursos podemos requerir, además, no solamente desde el punto de vista financiero. Y esto lo vamos a ver ahora cuando pasemos al libro como proceso. Pero vamos a tratar de redondear esta idea de la siguiente manera. El concepto me da a mí una claridad, una definición de las características y las cualidades del libro. Y esas características y cualidades del libro tienen que estar sujetas a su propósito, para qué lo hacemos, y algo fundamental que no he dicho hasta ahora y que es el corazón o el eje de todo el proceso de gestión editorial.
Y esas características y esas cualidades tienen que responder a las necesidades y las expectativas de alguien. Esta es otra manera de decir que lo fundamental para cualquier proyecto editorial es tener una clara consideración del público a quien vamos a dirigir nuestra oferta. Es decir, sin idea no hay libro. Sin público, ningún libro tiene sentido. Lo podemos ver así cuando pensamos en la gestión editorial en términos profesionales, porque se hacen libros para alguien. No es imposible, obviamente, que alguien haga libros para nadie. Y seguramente hay quienes lo hacen. Pero estamos hablando de que en el mundo del libro, los libros existen porque alguien entendió y quiso hacer posible que una gran cantidad de personas o un reducido número de personas tuviese en sus manos un libro. Entonces, cuando lo vemos así, es importante subrayar que del libro como idea al libro como concepto, es muy importante aclarar, definir de la forma más categórica posible para quién vamos a hacer los libros, a quién va dirigido el libro. Porque según las características de las personas para quien hacemos los libros también deberían tener ciertas características. Es una manera de decir que los libros deberían parecerse a las personas para quienes las pensamos. Los libros tipo álbum para el público infantil dan una buena idea de esto. Un libro tipo álbum es un libro que está pensado, entre otras cosas, para que resista la manipulación de una persona que no pasa de 5 o 6 años. Y podemos imaginarnos lo que hace alguien de 5 o 6 años con un libro. Es decir, puede maltratarlo, pero no es que lo está maltratando. La manera en que puede andar, la forma como puede moverse en el mundo, un libro pensado para niñas y niños, tiene implícito el riesgo de que el libro se desbarate. Entonces se piensan, y eso lo podemos constatar fácilmente, cuando observamos los materiales y las características de un libro tipo álbum para niñas o niños, podemos ver que ese libro, entre otras cosas, está concebido, eso es algo que está en el concepto, está concebido para que sea resistente. Y es un ejemplo, creo que muy fácil de constatar, muy simple. Pero un libro también podría requerir, desde el punto de vista del contenido, un tratamiento especial. En general, todos lo requieren. Con esto quiero ir al siguiente aspecto. Hablábamos de características del libro. Son características estructurales, características funcionales. Pero también el contenido tiene unas características y esas características también tendrían que responder al tipo de público para el que está pensado el libro. Y de hecho, cuando pensamos en cualidades del libro, esas cualidades están unas asociadas a sus características propiamente funcionales y estructurales, materiales, y otras están asociadas al valor, al servicio, a la experiencia de lectura que ofrece ese libro. Veámoslo de esta manera. Podemos hacer libros y puede ser que nos interese que esos libros tengan un alto valor percibido, que la gente los vea y piense que son libros finos, una manera de decirlo, o que son libros que sin ser lujosos parecieran ser libros de algún valor. Eso lo logramos dándole al libro unas ciertas características materiales que dependen mucho del tipo de papel que utilicemos, de si la cubierta del libro está trabajada con ciertos recursos gráficos como reservas de barniz, cierto tipo de colores, puede haber troquelados. Podemos imaginar toda una cantidad de cosas. Y eso puede hacer que el libro, aunque realmente no sea tan costoso, le dé la impresión a quien lo ve de que es un libro que tiene un valor alto. Eso es lo que llaman alto valor percibido.
Desde ese punto de vista estamos hablando de unas cualidades que están asociadas a sus características, decía, estructurales, mecánicas, etc. Pero el libro también queremos que tenga ciertas cualidades. Y ahí el asunto se va volviendo un poquito más complejo. Por ejemplo, nos gustaría hacer libros universitarios y que esos libros, cuando la gente los tenga en las manos, sienta, perciba que por fin alguien hizo un libro como el que yo necesitaba. Para lograr eso, tenemos que trabajar el contenido, tenemos que trabajar el texto y lograr que el texto tenga ciertas características. Y esas ciertas características estructurales del texto, aunque la mayoría de la gente no lo sabe, casi siempre son decididas y determinadas por los editores, no por las personas que escriben los contenidos. Por eso hay quienes dicen que los libros no se escriben, sino que se hacen. Lo que pasa es que cuando lo vemos en su doble existencia, claro, el libro sí se escribe, porque el Quijote es lo que escribió Cervantes, pero el Quijote también es el libro que alguien imprimió y ensambló hace tanto tiempo como en 1605 y en adelante, ¿verdad? Entonces, con esto lo que quiero ir es a lo siguiente, que el concepto es lo que me va a permitir a mí tener un libro práctico, tener un libro amigable, si esa fuera la palabra, tener un libro portátil, que para nosotros es evidente que un libro es portátil, pero también sabemos que aunque los libros son portátiles porque uno los puede llevar de un lado a otro, si volvemos al ejemplo de libros universitarios, probablemente para el público universitario estudiantil, un libro de tapa dura, pesado, puede ser un libro poco práctico. Y probablemente lo que quisiéramos es que la persona a la que le ofrecemos el libro no solamente vea que el contenido desde el punto de vista teórico, conceptual, de la relación con los contenidos programáticos que quiere trabajar, es bastante adecuado, sino que además sienta que es un libro que no importa dónde vaya, lo puede cargar sin ningún problema, que no importa que tenga que colgarse de el filo de la ventana del porpuesto y que vaya guindando en el aire, porque el libro, como es tan liviano, no le va a hacer un lastre. Esos detalles son relevantes para pasar al proceso del libro. Ya hemos hablado del libro como idea, del libro como concepto, de la idea que nos permite imaginar el libro, pensar cómo va a ser, el concepto que nos permite determinar de manera categórica, por escrito, siempre, en un esquema, en un mínimo plano, lo podemos ver así. Es una suerte de memoria descriptiva como la que hacen los ingenieros para poder pasar a la ejecución de un proyecto, de un edificio, por ejemplo. El concepto nos va a permitir además, una vez que veamos todo eso, darnos cuenta de si es verdad que podemos hacer eso. Si de verdad tenemos resueltos todos los detalles que van a hacer posible que eso exista. Porque solamente poniendo por escrito en un esquema todas las características, todas las cualidades del libro, la definición del público, el objetivo de ese libro o su fin, solamente así podemos saber que el proceso propiamente de ejecución de ese proyecto está, digamos, si no blindado, por lo menos está asegurado en la mayor parte de sus detalles. Es decir, si yo voy a hacer libros que necesito que sean traducidos y necesito traducirlos, no basta con saber que necesito libros que van a ser traducidos. Es evidente que necesito a alguien que los traduzca. Pero puede ser que no necesite a alguien que los traduzca. Puede ser que por la antigüedad de ese libro haya alguna traducción que esté libre de derechos, por ejemplo, también es posible. Y bueno, y resulta que yo consigo una traducción libre de derechos y digo, esto está muy bien, no tengo que pagar por ello.
Pero yo tengo que detenerme entonces a evaluar si esa traducción realmente es la más adecuada para lo que yo quiero hacer. Si esa traducción realmente va a ser bien percibida o va a funcionar de la mejor manera para el público en el que estoy pensando. A lo mejor no. Entonces tengo que resolver un problema. ¿Qué hago? ¿Encargo una nueva traducción o trabajo con unas personas que tendrían que ser idóneas para fijar un texto nuevo a partir de una traducción? ¿Qué quiere decir fijar un texto nuevo? Que esa traducción yo la tomo como base y a partir de allí, en relación con las características del público para quien quiero publicar, en relación con las necesidades concretas de ese público, de sus expectativas y la capacidad que yo tenga de gestionar un nuevo texto a partir de esa traducción, yo voy a generar un texto que tiene como base ese. Esto, dicho así, sin poder mostrarlo en un esquema, seguramente suena complicado. Es complicado y puede llegar a ser, es decir, en principio es complejo, puede llegar a ser complicado. Pero con esto simplemente traigo un ejemplo más de los ejemplos mundanos, cotidianos, de lo que puede pasar en cualquier taller, en cualquier gran oficina o en cualquier grupo de amigas y amigos que se juntan para hacer libros. Nos podemos encontrar con estas cosas. No podemos esperar a que tengamos los recursos, a que haya un impresor o una imprenta disponible y a que alguien empiece a diagramar y a diseñar un libro para resolver este problema. Deberíamos empezar a trabajar cuando ya sabemos cómo es el contenido. El contenido, en consecuencia, como decía, es también un elemento que necesita, desde el punto de vista editorial, de una gestión. Hay que darle una cierta forma. Lo podemos ver de la siguiente manera. Si el libro existe como idea y el libro existe como concepto, hay un detalle en el medio y es, pero existe como texto, es decir, está escrito. Y con esto lo que quiero es llamar la atención sobre el hecho de que cuando pensamos en gestión editorial, podemos estar pensando en todo lo que hay que hacer para que un texto se convierta en libro, pero también en todo lo que habría que hacer para lograr que un cierto libro exista. Es decir, en la gestión editorial también se trabaja muchas veces para producir contenidos que antes no existían. Es posible que necesitemos publicar unos ciertos libros y que esos ciertos libros no existan. Prácticamente tenemos que inventarlos. Eso significa que nos vemos obligados a buscar gente que pueda producir un contenido que tenemos en la mente. Pero ya sabemos que si ese contenido que tenemos en la mente, es decir, si lo que tenemos es una idea y no tenemos un concepto, va a ser muy difícil lograr que alguien a quien le pidamos un texto por encargo nos entregue lo que queremos. Y volvemos a lo mismo. Sin el concepto va a ser muy difícil llevar adelante la ejecución de un libro. Resuelto esto, tenemos que hablar del libro como proceso. Esto es menos difícil desde el punto de vista conceptual, porque el libro como proceso se refiere a que tenemos que prever, planificar y poner en una línea de tiempo todos los procesos por los que el libro va a pasar. El problema es que estos procesos pueden solaparse o pueden ser simultáneos. Nosotros los imaginamos en una secuencia, primero esto, luego esto, luego esto, pero puede haber un momento en que se junten, en que haya que hacerlos simultáneamente. ¿Qué vemos o en qué pensamos cuando pensamos en el libro como proceso? Bueno, que el libro tiene que ser diseñado, que el libro tiene que ser diagramado. Pensamos en el diseño como la determinación general de sus características, ya desde el punto de vista del código visual, los códigos de colores, si ese libro va a ser un libro que va a ser apaisado, es decir, horizontal o vertical, cómo van a ser presentadas las páginas, qué tipo de elementos gráficos, si los lleva, va a haber allí. Allí entra el proceso de corrección ortográfica, ortotipográfica, gramatical, pero nada de eso es posible si previamente al fijar el concepto no hemos determinado si va a ser necesaria o no una corrección de estilo o una adaptación del contenido. Entonces, el libro como proceso se refiere a la puesta en marcha de todos
los aspectos prácticos necesarios para que el libro exista. Y ese proceso, insisto, va a ser más o menos manejable, más o menos eficaz en la medida en que el concepto esté más o menos claro. Porque el problema de no ser exhaustivos con el concepto es que puede ser que sobre la marcha vayan apareciendo cosas en las que no habíamos pensado, de las que no nos habíamos dado cuenta, y eso obliga a hacer y deshacer. Y aquí hay personas que conocen el funcionamiento de la gestión editorial y ya se estarán manejando el tipo de contratiempos y el tipo de problemas que puede generar echar para atrás, volver a pensar algo. Corregir, por ejemplo, sobre un PDF cosas de contenido o resolver problemas de estilo. En un libro que ya está diagramado y diseñado, no solo es inconveniente, es que además termina siendo costoso en términos de tiempo y dinero y puede además implicar inconvenientes en detalles tan simples como que las páginas se descuadren, que lo que estaba listo, montado, ya cerrado, solamente de mirar si había algún detalle, haya que volver a resolverlo. Entonces, cuando hablamos del libro como proceso, es fundamental tener en cuenta que ese proceso es una concatenación de procesos. Es decir, la gestión editorial es un proceso de procesos, como un gran conjunto con subconjuntos, y todos esos subconjuntos son dinámicos y todos están vinculados unos con otros. Y muchas veces son simultáneos. Porque, por ejemplo, cuando alguien está resolviendo si va a traducir o no, alguien tiene que estar pensando y resolviendo los detalles legales de cómo se contrata o no una traducción. Esos procesos son simultáneos. Nosotros no podemos montar unas letras sobre otras y unas palabras sobre otras, porque hay que ponerlo de manera que se pueda leer. Pero el hecho de que pongamos muchos aspectos de nuestro plan de trabajo, uno detrás del otro, no quiere decir necesariamente que es que se va dando una secuencia de que primero uno y luego otro. Muchos pueden ser simultáneos. El libro como proceso tiene esta complejidad y sobre todo plantea estos problemas. Pero son problemas que hay que resolver previamente y problemas que hay que atender mientras se está llevando a cabo esto para poder tener el producto que tenemos. El libro como producto se refiere ya a el objeto que fue posible desarrollar mediante este proceso. Y el asunto está en que ese objeto antes era muy fácil de mencionarlo, antes era relativamente mucho más fácil de considerar sus características, su sentido, porque los libros eran libros impresos en general, con algunas excepciones. Ahora tenemos que pensar también que ese libro que dicen que es inmaterial, pero que en realidad tiene una materialidad, entre otras cosas porque muchas veces estamos hablando de libros que son flujos de luz, sabemos que son píxeles, etcétera, y todo eso es luz, es energía, es materia. Y además no tenemos acceso a ellos sino por medio de unos ciertos dispositivos. Entonces tenemos que tomar en consideración que el libro como producto cada vez tiende a ser más complejo cuando lo pensamos en términos generales y cuando lo queremos definir conceptualmente, técnicamente. No es lo mismo un PDF, que todos sabemos o tenemos la gran mayoría clara idea de que es un PDF y los hemos usado. No es lo mismo un PDF de un libro que ya existe puesto como imagen que no se puede tocar. No es lo mismo un PDF editable. No es lo mismo un PDF interactivo que está hipervinculado y que permite navegar a lo largo de él. No es lo mismo un PDF que además está hipervinculado con sitios en la web que nos permite navegar. No es lo mismo eso que un EPUB propiamente dicho que desplegamos y que podemos leer en cualquier lector electrónico pensado para eso. Todos estos aspectos del libro como producto obligan con más razón a prever en el concepto una serie de detalles técnicos que tienen que ser muy precisos. Hay cosas que se pueden y no se pueden hacer en determinados formatos. Hay
expectativas que tienen a veces las personas que encargan libros, y puede ser una persona en particular que tiene dinero para desarrollar un libro, o puede ser la dirección de publicaciones de una institución que a veces tienen expectativas acerca del desarrollo de ciertos proyectos editoriales, pero no tienen un manejo real desde el punto de vista técnico, conceptual, formal, de qué significa hacer libros de ciertas características. Eso pasaba incluso con los libros impresos. Y para ilustrarlo rápidamente, puedo decirles libros muy elegantes, de gran despliegue de diseño, que tienen, por ejemplo, páginas fondeadas en colores como negro o un gris muy cerrado, pueden ser preciosos y pueden ser el libro con el que soñamos cuando lo vemos en la pantalla y cuando lo vemos en un PDF. Pero si imprimimos un libro de esas características sobre papel bond, por ejemplo, el resultado, aunque sea el papel bond alcalino, más fino y costoso, y aunque usemos la mejor imprenta y prestemos el mayor cuidado, lo más probable es que cuando la persona que soñaba con el libro lo vea hecho, sienta que ahí falta algo. Claro, porque ese no es el papel para hacer un libro así. Entonces, todas esas cosas tiene que conocerlas el editor para poder pasar del libro como idea al libro como producto. Y bueno, y finalmente, está claro que si hemos resuelto en el momento de conceptualizar el libro, hemos resuelto quién es su público, cuáles son sus necesidades y sus expectativas, cómo va a ser el libro, tenemos que haber resuelto una cosa importantísima, y es eso que yo llamo oferta, porque antes se llamaba distribución y venta, pero ya un libro electrónico no se distribuye, se pone a la disposición de la gente, bien sea pagando o no, pero poner a la disposición del público un libro electrónico puede dar más dolores de cabeza que distribuir un libro impreso, entre otras cosas por lo siguiente. Si yo le entrego a un distribuidor un libro para que lo lleve a unos puntos de venta, yo me pelearé con ese distribuidor eternamente y digamos que las disputas entre editores y distribuidores, libreros, son más que conocidas, a veces son hasta motivo de chiste, pero está muy claro que yo te entregué unos libros y los colocaste o no los colocaste, los vendiste o no, dónde están, etcétera. Pero cuando yo pongo un libro en la web, yo estoy prácticamente llevando mi libro a la invisibilización total. ¿Por qué? A menos que yo haga algo. ¿Por qué? Porque un libro en la web, no hace falta dar muchas explicaciones, imagínenselo en Amazon, por ejemplo, es una cosa que está allí entre un montón de cosas similares, a veces entre un montón de contenidos, que no solo son similares, sino que a veces son prácticamente lo mismo, y yo tengo que lograr que la gente se dé cuenta de que eso está allí y tengo que lograr que lo busque. Entonces, cuando pensamos, en vez de pensar en comercialización y venta, distribución, pensamos en oferta, esa sola palabra nos ayuda a tener conciencia de que se trata de una acción y por eso forma parte de una gestión. La oferta no puede ser pasiva, entre otras cosas porque los libros no son como el cemento o el petróleo, que son commodities. Que bueno, es raro que alguien ponga una cuña en la radio o en la televisión para decirme que compre su cemento, que compre su hierro o que compre su petróleo. Sabemos que son cosas que se manejan en un mercado de otras naturalezas. El libro en el mercado, en el mundo propiamente comercial, de su circulación, necesita de un arduo trabajo, de grandes esfuerzos para lograr incluso que esté ni siquiera a la mano, ni siquiera se trata de que en definitiva lo compren las personas para quien lo ofrecemos. Lo fundamental es que realmente sea accesible y sea visible para esas personas, porque esas personas decidirán en el momento o luego comprarlo. Pero lo que no puede pasar es que no se den cuenta de que hay un contenido que está pensado para ellas. No puede ser que gente que necesita un libro de ciertas características, nosotros lo hagamos,
lo pongamos en la web y esas personas entren todos los días a la web y digan, y nadie ha hecho el libro que yo necesito. Y a lo mejor tiene 6 meses allí. Entonces, pensar en el libro como oferta es pensar en que poner un libro a la disposición de la gente es un trabajo e implica una serie de esfuerzos, que la oferta es algo activo, no es simplemente una exposición en un contexto determinado de circulación de mercancías o productos. Entonces, del libro a la idea, es decir, de la idea a la oferta, decimos que tenemos el concepto, el proceso, el producto. Y lo que, en definitiva, en esta conversación quería rescatar era eso, que pensemos en el libro como el resultado y el punto de partida al mismo tiempo de un gran proceso que es la gestión editorial. Resultado porque el libro finalmente es algo que siempre se hace, pero punto de partida porque el libro siempre es algo que nos imaginamos. Entonces, imaginar un libro obliga a darle cuerpo, y darle cuerpo a un libro obliga a darle un esqueleto, y darle un esqueleto para que tenga cuerpo pasa por ponerle los músculos, los tendones, todo eso. Pensemos en el libro así, como algo que tiene que cobrar vida, pero que una vez que cobra vida tiene que vivir, y por eso ofrecerlo es hacer que haga su vida entre nosotros. Muchísimas gracias.